Hola, bienvenidos a un nuevo video y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. Trastornos de la personalidad. El trastorno de la personalidad es un trastorno crónico y frecuente. Su prevalencia se ha calculado entre el 10 y el 20% de la población general y es un cuadro que se prolonga durante décadas. A las personas con trastorno de la personalidad se le etiqueta a menudo irritantes, exigentes o parasitarias y por lo general se considera que su pronóstico es malo. Aproximadamente la mitad de los pacientes psiquiátricos tienen un trastorno de la personalidad que con frecuencia se asocia a procesos del eje 1. El trastorno de la personalidad es también un factor predisponente para otros trastornos psiquiátricos, por ejemplo, consumo de drogas, suicidio, trastornos afectivos, trastornos de control de los impulsos, trastornos de la alimentación y trastornos de ansiedad, en los que interfiere con la respuesta al tratamiento de los síndromes del eje 1 e incrementa la incapacidad personal, la morbilidad y la mortalidad de los pacientes. La probabilidad de que las personas con trastorno de la personalidad rechacen la ayuda psiquiátrica y nieguen sus problemas es mucho mayor en las que sufren trastornos de ansiedad, trastornos depresivos o trastorno obsesivo compulsivo. Los síntomas de un trastorno de personalidad son aloplásicos, es decir, capaces de adaptarse al medio externo y modificarlo, egosistónicos, es decir, aceptables para el yo. Las personas con trastornos de la personalidad no experimentan ansiedad por su conducta inadaptada, dado que en general esas personas no sufren por aquellos síntomas que los demás perciben como tales, están poco motivadas para el tratamiento y no muestran interés para mejorar su situación. Clasificación. El texto revisado de la cuarta edición de la DSM-4-TR define los trastornos de la personalidad como un patrón permanente e inflexible de experiencias internas y de comportamiento que se desvía acusadamente de su contexto cultural, tiene su inicio en la adolescencia o principios de la edad adulta, es estable a lo largo del tiempo y comporta malestar o perjuicio para el sujeto. Puede diagnosticarse un trastorno de la personalidad cuando los rasgos de la personalidad son rígidos e inadaptados y producen deterioro funcional y sufrimiento. Los diferentes subtipos del trastorno de la personalidad que contempla la DSM-4-TR son esquizotípico, esquizoide y paranoide, el grupo A. Narcisista, trastorno límite de la personalidad, antisocial e histriónico, el grupo B. Y obsesivo-convulsivo para la dependencia y por evitación, el grupo C. A las personas incluidas en alguno de los tres trastornos del grupo A, paranoide, esquizoide y esquizotípico, se les suele considerar como raras y excéntricas. Las personas incluidas en los cuatro trastornos del grupo B, el trastorno límite de personalidad, antisocial, narcisista e histriónico, suelen tener una inclinación al dramatismo, son muy emotivas y su conducta resulta errática. El grupo C incluye tres trastornos que comparten rasgos de ansiedad y de temor como el evasivo, el dependiente y el obsesivo compulsivo. Muchas personas muestran rasgos que no se limitan a un único trastorno de personalidad. Cuando un paciente cumple los criterios para más de un trastorno de la personalidad, los médicos deberían diagnosticarlo cada uno por separado. Los trastornos de la personalidad se codifican en el eje 2 de la DSM-4-TR. Etiología, factores genéticos. La prueba más evidente de que los factores genéticos intervienen en los trastornos de la personalidad procede de las investigaciones realizadas en 15.000 parejas de gemelos en Estados Unidos. Entre los gemelos univitelinos, la concordancia para los trastornos de la personalidad fue varias veces más elevada que entre los bivitelinos. Además, según uno de los estudios, los gemelos univitelinos criados por separado eran muy similares a los gemelos univitelinos criados juntos. Las similitudes se encontraban en múltiples medidas de personalidad y de temperamento, en sus intereses profesionales y recreativos, así como en las actitudes sociales. Los trastornos de la personalidad del grupo A son más frecuentes entre los familiares biológicos de las personas esquizofrénicas que entre los grupos de control. El historial familiar de las personas esquizofrénicas incluye un mayor número de parientes con trastornos esquizotípicos de la personalidad que el de los grupos de control. Existe una menor correlación entre los trastornos paranoide e esquizoide de la personalidad y la esquizofrenia.
Los trastornos de la personalidad del grupo B tienen aparentemente una base genética. El trastorno antisocial de la personalidad se asocia a los trastornos por consumo de alcohol. La depresión es frecuente en los antecedentes familiares de los pacientes con trastorno del límite de la personalidad. Estos pacientes tienen más familiares con trastornos del estado de ánimo que los grupos de control y del trastorno límite de personalidad y los trastornos afectivos suelen coexistir con frecuencia. Se ha observado una relación sólida entre el trastorno histriónico de la personalidad y el trastorno por somatización, el síndrome de Bright. Se observa entre estos pacientes un solapamiento de síntomas. Los trastornos de personalidad del grupo C también pueden tener una base genética. Los pacientes con trastorno de la personalidad por evitación suelen experimentar un elevado grado de ansiedad. Los rasgos obsesivos compulsivos son más habituales entre los gemelos univitelinos que entre los vitelinos. Y los pacientes con un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad muestran algunos signos asociados a la depresión, como por ejemplo acortamiento del periodo de latencia REM y resultados anormales en la prueba de supresión con dexametasona. Factores biológicos, hormonas. Las personas que presentan rasgos de impulsividad a menudo tienen concentraciones elevadas de testosterona, 17, estradiol y estrona. En primates no humanos, los andrógenos aumentan la probabilidad de agresión y la conducta sexual, pero el papel de la testosterona en la agresividad humana no está muy claro. Los resultados de la PSD son anormales en algunos pacientes con un trastorno no límite de personalidad acompañado de síntomas depresivos. Monoaminoxidasa plaquetaria. Las concentraciones bajas de la monoaminoxidasa, la MAO, en las plaquetas se ha relacionado con la actividad y la sociabilidad de los primates. Los estudiantes universitarios con concentraciones bajas de la MAO plaquetaria dedican más tiempo a las actividades sociales que los estudiantes con concentraciones altas. En algunos pacientes esquizotípicos también se ha observado concentraciones bajas de la MAO plaquetaria. Seguimiento ocular. Los movimientos del seguimiento ocular son sacádicos, es decir, saltos, en personas introvertidas con baja autoestima y tendencia al retraimiento y en pacientes con trastorno esquizotípico de la personalidad. Estas observaciones no tienen una aplicación clínica, pero sugieren el papel de la herencia. Neurotransmisores. La endorfina posee efectos similares a la morfina exógena, tales como la analgesia y la supresión de la activación. Las concentraciones altas de endorfinas endógenas pueden estar relacionadas con personas de carácter flemático. Los estudios sobre rasgos de personalidad y los sistemas dopaminérgicos y serotoninérgicos indican que estos neurotransmisores tienen una función activadora. Las concentraciones del ácido hidroxiacetil, un metabolito de serotonina, son bajas en personas que intentan suicidarse y en pacientes impulsivos y agresivos. Cuando aumentan las concentraciones de serotonina por la acción del fármaco serotoninérgicos como la fluoxetina, puede producirse cambios espectaculares en algunos rasgos de la personalidad. En muchas personas, la serotonina reduce la depresión, la impulsividad y la reflexión y puede producir una sensación de bienestar general. El incremento de las concentraciones de dopamina en el sistema nervioso central, producido por algunos psicoestimulantes, por ejemplo las anfetaminas, puede inducir euforia. Estos efectos de los neurotransmisores sobre los rasgos de la personalidad han suscitado gran interés y una controversia sobre si los rasgos de la personalidad son innatos o adquiridos. Electrofisiología. En algunos pacientes con trastorno de la personalidad se observa cambios en la conductancia eléctrica en el electroencefalograma, especialmente en los tipos antisocial y límite. Estos cambios se manifiestan como actividad de ondas lentas en el electroencefalograma. Factores psicoanalíticos. Sigmund Freud sugirió que los rasgos de la personalidad están relacionados con la fijación en una de las fases del desarrollo psicosexual. Por ejemplo, las personas con carácter oral son pasivas y dependientes debido a la fijación en la fase oral en la que predomina la dependencia de los demás para alimentarse. Las personas con un carácter anal son testarudas, tacañas y muy consensuadas debido a la dificultad en el aprendizaje de las conductas excretoras durante el periodo anal. Posteriormente, Reitz acuñó el término coraza de carácter para describir los estilos defensivos que utilizan las personas con finalidad de proteger de sus impulsos internos y de la ansiedad interpersonal que les produce las relaciones significativas.
La teoría de Reich ha tenido una gran influencia sobre los conceptos contemporáneos de la personalidad y sus trastornos. Por ejemplo, se considera que la huella distinta de la personalidad de cada uno está muy determinada por sus mecanismos de defensas características. Cada trastorno de la personalidad del eje 2 tiene un grupo de defensas que ayudan al clínico psicodinámico a reconocer los diferentes tipos de patologías del carácter. Las personas con un trastorno paranoide de la personalidad, por ejemplo, utilizan la proyección, mientras que el trastorno esquizoide de personalidad está asociado al retraimiento. Cuando los mecanismos defensivos actúan de manera eficaz, los pacientes con trastornos de personalidad son capaces de controlar la ansiedad, depresión, la cólera, la vergüenza, la culpa y otras emociones. A menudo ven sus comportamientos como ergosintónicos, es decir, no les produce malestar, incluso cuando estas conductas pueden perjudicar a los demás. Es posible que también se muestren reacios a seguir un tratamiento porque sus mecanismos defensivos son importantes para controlar los efectos desagradables y no muestran interés para renunciar a ellos. Además de los mecanismos de defensa característicos, otros aspectos fundamentales de los trastornos de la personalidad son relaciones con objetos internos. En el curso del desarrollo se internalizan los patrones particulares de relación de sí mismo con los demás. A través de la introyección, los niños incorporan a uno de los progenitores a otra persona significativa en forma de presencia interna que siente como un objeto y no como uno mismo. Por medio de la identificación, los niños perciben a los padres y a otras personas de tal manera que los rasgos del objeto externo son incorporados al propio individuo y así el niño posee dichas características. Estas representaciones internas y las representaciones del objeto son cruciales para el desarrollo de la personalidad y a través de la exteriorización e identificación proyectiva se expresan en situaciones interpersonales en las que son obligados a representar un papel de vida interna de la persona. Por lo tanto, las personas con trastorno de personalidad también están caracterizadas por patrones específicos de afinidad interpersonal que provienen de estos patrones de la relación con los objetos internos. Mecanismos de defensa. Para ayudar a los pacientes con trastornos de personalidad, el psiquiatra debe reconocer los mecanismos de defensa interno de cada persona, los procesos mentales inconscientes que el yo utiliza para resolver los conflictos entre los 4 elementos principales de la propia vida: instinto, deseo o necesidad, realidad, personas importantes y conciencia. Cuando los mecanismos defensivos resultan plenamente efectivos, en particular si existe trastorno de la personalidad, puede eliminar la ansiedad y la depresión. Por lo tanto, dejar de lado los mecanismos de defensa supone incrementar la conciencia de ansiedad y depresión, y ese es el motivo principal por lo que los pacientes con un trastorno de la personalidad se muestran reacios a modificar su conducta. Aunque los pacientes con trastornos de la personalidad pueden caracterizarse por su mecanismo de defensa más rígido o dominante, cada paciente utiliza varios de ellos. Por eso, a continuación, se analizará el manejo de los mecanismos de defensa utilizados por estos pacientes de modo general y no de forma específica para cada trastorno. Muchas de las formulaciones que aquí se presentan utilizan el lenguaje de la psiquiatría psicoanalítica, puede traducirse en términos correspondientes en los enfoques cognitivos y conductuales. Fantasía. Muchas personas, a las que a menudo se etiqueta como esquizoides, aquellas que son excéntricas, solitarias y austácidas, buscan consuelo y satisfacción en su propio interior, creyendo vidas imaginarias, especialmente amigos imaginarios. Debido a su gran dependencia de la fantasía, estas personas suelen parecer extraordinariamente reservadas. El terapeuta debe comprender que la falta de sociabilidad de estos pacientes radica en el miedo y su propia intimidad. El terapeuta, más que criticarles o sentirse ofendido por su rechazo, debe mantener un discreto, tranquilizador y atento interés sin insistir en las respuestas recíprocas. El reconocimiento del miedo del paciente a la intimidad y el respeto a su excentricidad son útiles y tienen valor terapéutico. Disociación. La disociación o negación consiste en la sustitución de los efectos desagradables por otros agradables como el Las personas que suelen utilizar la disociación tienen tendencia a la dramatización y a ser emocionalmente superficiales. Podrían ser etiquetadas como de personalidad histriónica. Se comportan como adolescentes inquietos que se exponen despreocupadamente a peligros emocionales para eliminar la ansiedad. Aceptar a estos pacientes como personas excesivas y seductoras implica pasar por alto su ansiedad, pero enfrentarlas en sus carencias y defectos les lleva a ser aún más defensivos. Dado que buscan que los demás
aprecien su valía y su atractivo, el terapeuta no debe mostrarse excesivamente reservado con ellos. Manteniéndose firme y tranquilo, el clínico no debe olvidar que estos pacientes con frecuencia mienten sin darse cuenta, pero de este modo se benefician de una oportunidad para airarse sus propias ansiedades y durante este proceso puede recordar aquello que olvidaron. La disociación y la negación a menudo se trata mejor cuando el terapeuta utiliza el desplazamiento. De este modo, el terapeuta puede hablar con sus pacientes sobre un aspecto de la negación en el contexto no amenazante para ellos. Si el terapeuta empatiza en el afecto negado, sin enfrentar directamente al paciente con los hechos, puede hacer que surjan por sí mismas las cuestiones originales. Aislamiento. El aislamiento es característico de personas metódicas y controladas a las que a menudo se las etiqueta como personalidades obsesivo-convulsivas. A diferencia de las personas histriónicas, aquellos que tienen una personalidad obsesiva-convulsiva recuerdan la realidad de forma precisa, aunque desprovista de afectos. En una situación de crisis, estos pacientes pueden presentar una intensificación de la autocontención, una conducta social extremadamente informal y obstinación. Es necesidad de control por parte del paciente puede provocar irritación o ansiedad de los terapeutas. Habitualmente estos pacientes responden bien a explicaciones precisas, sistemáticas y racionales y valoran la eficiencia, la pulcritud y la puntualidad, así como la sensibilidad de los terapeutas. Siempre que sea posible, el terapeuta debe permitir a este tipo de pacientes que asuman el control de su proceso y no plantearles ninguna lucha de poder. Proyección. En la proyección, los pacientes atribuyen sus propios sentimientos que no reconocen a los demás. La crítica excesiva hacia los otros y la sensibilidad a ser criticados les hace parecer ante el terapeuta como personas llenas de prejuicios y hipervigilantes frente a la injusticia, aunque no deben responderse mediante una actitud defensiva o discutiendo. En cambio, los clínicos deben reconocer con sinceridad incluso pequeños errores suyos y planear la posibilidad de que existan dificultades futuras. Les será de utilidad y honestidad estricta el interés por los derechos de los pacientes y mantener la misma distancia formal interesada que se utiliza ante un paciente que usa una fantasía como defensa. El enfrentamiento garantiza que el terapeuta sea considerado como un enemigo y que la entrevista finalice antes de lo esperado. No es necesario que los terapeutas se muestren de acuerdo con la serie de agravios que relata el paciente, sino preguntar si ambos pueden acordar la discrepancia. La técnica de la contraproyección es especialmente útil. Los clínicos reconocen y dan crédito a los sentimientos y percepciones del paciente paranoide. No discuten ni refuerzan las quejas del paciente, sino que aceptan que el mundo descrito por este resulta verosímil. A continuación, los entrevistadores pueden hablar de motivos y sentimientos reales, atribuidos erróneamente a estas personas. Así empiezan a construir una alianza con los pacientes. Escisión. En la escisión se divide en buenas y malas a las personas hacia quienes los sentimientos de los pacientes son o han sido ambivalentes. Por ejemplo, en un entorno hospitalario, el paciente puede idealizar a algunos miembros del equipo médico o menospreciar a otros. Esta conducta de defensa puede ser muy perjudicial en una sala hospitalaria y con el tiempo puede provocar que el equipo médico se ponga en contra del paciente. Este mecanismo de defensa puede controlarse eficazmente si los miembros del equipo se anticipan al proceso, lo discuten en alguna sesión y enfrentan dedicadamente al paciente con la idea de que nadie es completamente bueno ni malo. Agresión pasiva. Las personas con mecanismos de defensa pasiva agresivos dirigen su ira contra ellos mismos. En términos psicoanalíticos, este fenómeno se denomina masoquismo y consiste en fracasos, aplazamiento de decisiones, conductas absurdas o provocaciones, comportamiento ridículo, autodegradante y actos claramente autodestructivos. La hostilidad de este tipo de conductas nunca está completamente oculta. De hecho, en un mecanismo como cortarse las venas se provoca tal cólera en los demás que les hace sentirse agredidos y ven al paciente como sádico, no como masoquista. Los terapeutas pueden tratar mejor la agresividad pasiva ayudando a los pacientes a ventilar su ira. Pasaje al acto. En el pasaje al acto o actuación, los pacientes expresan directamente deseos o conflictos inconscientes a través de la acción para no ser conscientes de cualquier idea o afecto que les acompañe. Las rabietas, las agresiones sin motivo aparente, el maltrato infantil y la promiscuidad desprovista de placer son ejemplos comunes.
Como la conducta se da al margen de cualquier acto reflexivo para un observador, el pasaje de acto generalmente no se acompaña de sentimiento de culpa, pero cuando no es posible poner en marcha este mecanismo de defensa, resulta accesible el conflicto que se esconde tras él. Cuando un terapeuta se enfrenta a una entrevista en una actuación, ya sea agresiva o sexual, debe reconocer que el paciente ha perdido el control, que cualquier cosa que diga el terapeuta probablemente se captará mal y que es de la mayor importancia conseguir la atención del paciente. Según las circunstancias, la respuesta del terapéutico podría ser: ¿cómo puedo ayudar si sigue gritando? O bien, si parece que la pérdida del control del paciente va a aumentar, si continúa gritando, mire. Un entrevistador que se siente realmente asustado por el paciente puede irse tranquilamente y fuese necesario llamar a un celador o a la policía. Identificación proyectiva. El mecanismo de defensa de la identificación proyectiva se utiliza principalmente por las personas que sufren un trastorno límite de la personalidad y constan de 3 pasos. Primero, un aspecto de la propia persona es proyectada hacia el otro. El proyector intenta después forzar a la otra persona a identificar con aquello que ha sido proyectado. Finalmente, el receptor de la proyección y el proyector experimentan una sensación de identidad o de unión.